Buen día. El proyecto POPIME a continuación expondrá sobre el funcionamiento de una electrobomba centrífuga, siendo esencial en numerosas aplicaciones industriales, de construcción y en la vida cotidiana. En este material se muestra el concepto de trabajo de eje desde dos perspectivas mediante la ecuación de Bernoulli y la primera ley de la termodinámica. ¿Cómo funciona una bomba desde el punto de vista de Bernoulli? Para empezar, debemos de definir algunos conceptos importantes, por lo que, ¿qué es una bomba? Una bomba es una máquina térmica cuya función es transportar líquidos o fluidos mediante tuberías por medio de la rotación de un componente crucial llamado impulsor. Existiendo impulsores abiertos, inciso A, semicerrados, inciso B, o cerrados, inciso C, como se muestra en la imagen. La rotación es generada por el eje que une al motor eléctrico con la bomba, aumentando la velocidad del líquido en el punto de succión, provocando una diferencia de presión, permitiendo que el líquido entre a la bomba. Pero, ¿cuáles son sus partes importantes de la bomba? A continuación se presentará un video explicando dichas partes. Como se puede observar, se ve el punto de succión, descarga y las válvulas de desfogue. De forma general, se presenta una vista panorámica de las mismas partes. Observando el cuerpo de la bomba. Al comenzar, se retira la carcasa, siendo esta una cámara cerrada que rodea al impulsor. En ella se muestra el punto de descarga, válvula de desfogue superior, punto de succión, válvula de desfogue inferior. En el punto de succión es donde entra el líquido a la bomba, con ayuda del impulsor y los álabes, provocando que en ese punto se disminuya la presión por el aumento de la velocidad. Las válvulas de desfogue que se pueden apreciar sirven para liberar el vapor que es generado por el fluido, evitando la cavitación. La cavitación es la formación y explosión de burbujas de vapor. Dicho fenómeno ocurre en el interior de la bomba, en los que la presión cae por debajo de la presión de vapor del medio bombeo. Se puede notar cómo rota el impulsor, y en él se encuentran los álabes que permiten transferir energía del motor accionando la bomba, permitiendo que el fluido sea bombeado. Cabe destacar que este tipo de impulsor mostrado es cerrado, debido a que posee cubiertas en ambos lados de los álabes. Aquí podemos notar cómo rota el eje que conecta el impulsor a el motor. Finalmente, se vuelve a poner la carcasa a la bomba. En donde se puede apreciar nuevamente la bomba completa. Pero, ¿cuáles son sus partes importantes de la bomba? A continuación se presentará un video explicando dichas partes. Como se puede observar, se ve el punto de succión, descarga y las válvulas de desfogue. Una vez descritas las partes de la bomba y el principio de funcionamiento de las mismas, se puede notar que el impulsor rota debido al movimiento del eje. El trabajo necesario para mover dicho eje es el denominado trabajo de eje. En esta primera parte nos apoyaremos de la ecuación de Bernoulli para determinar este trabajo. De este modo, para la obtención de dicha ecuación, debemos definir el trabajo como una diferencia de presiones por una unidad de volumen y a su vez como la suma de la energía cinética y potencial del sistema, considerando a la energía cinética
con medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y a la energía potencial como el producto de la masa, la constante de gravedad y una altura. Con la finalidad de diferenciar el término de altura de otros conceptos empleados en este análisis, se representará a la altura con la letra Z, correspondiente a las coordenadas cartesianas. Una vez que igualamos ambos conceptos de trabajo, obtenemos términos de diferencia de presión y de energía potencial y cinética en dos puntos del sistema. Para simplificar la ecuación, podemos tomar en cuenta la definición de la densidad como un cociente entre la masa y el volumen, y así considerar la masa como el producto de la densidad y el volumen. Al sustituir dicha consideración en la ecuación anterior, podemos ver que el término de volumen puede cancelarse en la igualdad. Posteriormente, siguiendo el principio de continuidad entre dos puntos, se igualan las propiedades de ambos puntos del sistema, lo que da como resultado la ecuación de Bernoulli. Por convención, en el estudio de flujo de fluidos, comúnmente se emplean las ecuaciones en unidades de longitud, por lo cual dividimos cada uno de los términos entre la densidad y la gravedad. Ahora la interrogante es, ¿cómo se determina el trabajo de una bomba por medio de la ecuación de Bernoulli? En principio, primero debemos definir la potencia de la bomba. Para ello, se emplea la ecuación de Bernoulli modificada, la cual agrega los términos de cabeza de bomba, la pérdida de energía y la pérdida de energía por fricción, además de implementar el concepto de peso específico de un líquido, que simplemente hace referencia a la densidad de un líquido multiplicada por la constante de gravedad. Haciendo el despeje, obtenemos la ecuación de cabeza de la bomba, la cual tiene unidades de longitud. En este caso, empleamos el sistema internacional, por lo que podemos definirla en unidades de metros, o bien metros newton sobre newton. Esta representación será de utilidad más adelante. Se puede observar que la ecuación que nos define la cabeza de una bomba cuenta con un término cinético asociado a la diferencia de velocidades, el término estático asociado a la diferencia de alturas y el término correspondiente a la diferencia de presiones dentro del sistema. Finalmente, tenemos el flujo de fuerza en el sistema, siendo el trabajo igual al peso específico del líquido por el calor, eso en newton sobre segundo. Y por otra parte, tenemos la potencia de una bomba, que es potencia igual a H por el trabajo. Al conocer la potencia de la bomba, se puede obtener el trabajo que recibe un sistema de tuberías a cualquier tiempo de operación. ¿Cómo funciona una máquina térmica? En esta parte se analizará el trabajo de eje desde la perspectiva de la primera ley de la termodinámica. Para obtener la ecuación de conservación de energía, debemos de partir de la primera ley de la termodinámica, que según Fermi es la variación en la energía de un sistema durante cualquier transformación, siendo igual a la cantidad de energía que el sistema recibe de sus alrededores. Además, debemos de saber que existen varios tipos de trabajos, siendo el trabajo cinético, que es el desplazamiento y rapidez de un cuerpo, el trabajo de flujo, que mide la masa que fluye hacia el sistema, el trabajo potencial, que se da cuando existe un cambio de posición mayor a la inicial, y finalmente el trabajo de eje, que es la energía transferida que tiene un eje giratorio. Por medio de la primera ley de la termodinámica y cada uno de los tipos de trabajo previamente mencionados, podemos realizar la integral evaluada en las propiedades de entrada y salida del sistema. También es importante recordar que la entalpía es igual a la energía interna más el producto de la presión por una unidad de volumen. Resolviendo la integral y sustituyendo todo en términos de entalpía, tenemos la ecuación que nos permite igualar la suma del calor transferido y el trabajo de eje con los términos de entalpía intensiva, un medio de su velocidad al cuadrado y el producto de la gravedad con la altura. Todo lo anterior multiplicado por una masa y evaluando todas las propiedades a la entrada y salida del sistema. A partir de aquí, podemos utilizar los conceptos de flujo, potencia y carga térmica, los cuales hacen referencia a la transferencia de masa, calor y trabajo de eje en un tiempo determinado. A continuación, se sustituyen dichos conceptos dentro de la ecuación anterior al dividir ambos lados de la igualdad entre una unidad de tiempo.
Finalmente, se despeja la ecuación para obtener la expresión que representa la potencia de eje, la cual considera el cambio de entalpía, velocidad y altura a lo largo del sistema, así como el flujo de transferencia de calor. Esa expresión, por tanto, permite conocer la potencia de una bomba por medio de la medición de sus propiedades termodinámicas. Y, de la misma forma, permite conocer el trabajo de eje en un tiempo de operación definido. A continuación, se presentan cada una de las referencias bibliográficas empleadas para la elaboración de este video. Con esto concluimos con este trabajo. Muchas gracias.